el monstruo de rostro angelical en los años 70, mientras Argentina vivía bajo una creciente violencia política. Un joven de apenas 20 años sembró el terror en Buenos Aires con una crueldad que desafió toda comprensión. Carlos Robledo Puig, apodado el Ángel de la Muerte, cometió una escalada de crímenes que incluyeron robos, violaciones y al menos 11 asesinatos confirmados, aunque se sospecha que fueron más. Lo que más impactó al país no fue solo la brutalidad de sus actos, sino su apariencia, un rostro juvenil, casi infantil, que escondía una mente sádica y calculadora. Esta es la historia del prisionero con más años cumplidos en Argentina. Un hombre que, tras medio siglo tras las rejas, sigue siendo un enigma para la criminología. Capítulo 1. La infancia del demonio. Carlos Robledo Puig nació el 19 de enero de 1952 en el seno de una familia de clase media en Buenos Aires. Desde niño mostró comportamientos perturbadores, torturaba animales, especialmente gatos y perros, robaba en su escuela y mentía con una facilidad aterradora. Fascinación por las armas. A los 12 años ya manejaba pistolas. A los 17 años abandonó sus estudios y se sumergió en el bajo mundo, donde conoció a Jorge Antonio Ibáñez, su futuro cómplice. Juntos iniciaron una ola de robos, pero pronto el dinero dejó de ser suficiente para Robledo. Capítulo 2. La sangrienta espiral, lo que comenzó como simples hurtos, se convirtió en una orgía de violencia. Robledo Puig no solo mataba para robar, sino por puro placer. Algunas de sus víctimas más impactantes, Héctor Somoza, amigo de la infancia, lo asesinó de un disparo en la cabeza para robarle su auto. Una pareja de jóvenes los ejecutó en un auto tras violar a la mujer. 3 empleados de una mueblería los mató a sangre fría durante un robo. Su firma sádica disparaba quemarropa en la nuca. A veces incendiaba los cuerpos para borrar pruebas. En su diario personal escribía frases como «Hoy maté a 2. Fue hermoso verlos sufrir». Capítulo 3. La caída del Ángel Oscuro. En febrero de 1972, durante un robo a una tienda de electrodomésticos, Robledo e Ibáñez fueron sorprendidos por la policía. En el tiroteo, Ibáñez murió. Se cree que el propio Robledo lo ejecutó para evitar que hablara. Al revisar su departamento, la policía encontró armas de fuego y cuchillos, joyas y objetos robados de sus víctimas. Un diario detallando cada crimen con orgullo. Robledo fue condenado a prisión perpetua en 1980, convirtiéndose en el preso con más tiempo cumplido en Argentina. Capítulo 4. ¿Qué lo hizo un monstruo? Expertos en psicopatía analizaron su caso. Trastorno antisocial de la personalidad. 0 remordimientos. Sadismo extremo. Placer al ver sufrir. Narcisismo maligno. Se creía superior. Un predador. Aún hoy, en la cárcel de Marcos Paz, Robledo Puig sigue siendo un misterio. Nunca mostró arrepentimiento. Conclusión. El legado de un asesino. Su caso inspiró libros, documentales y hasta una polémica película, El Ángel 2018, que algunos acusaron de romantizar su imagen. Pero más allá del morbo, Robledo Puig representa el mal en su forma más pura. Un depredador humano que mató por placer. ¿Era un psicópata de nacimiento? ¿O el producto de una sociedad violenta? Su historia sigue siendo una advertencia escalofriante. La señora respetable que escondía un secreto mortal en el Buenos Aires de los años 90, mientras el país vivía una época de cambios económicos y sociales. Una mujer de alta sociedad cometió una serie de crímenes que dejaron a la nación en shock. María Julia Guilla Murano, una mujer elegante y culta, envenenó a 3 personas con cianuro para cobrar sus seguros de vida. Detrás de su máscara de respetabilidad se escondía una mente fría y calculadora, obsesionada con el dinero y el poder. Esta es la historia de la envenenadora. Una asesina que demostró que el mal puede vestirse de seda y perfumes caros. Capítulo 1. Una vida de lujos y mentiras. Guilla Murano,
nació en 1942 en una familia acomodada de Buenos Aires. Desde joven, estuvo acostumbrada a los lujos y las fiestas de alta sociedad. Se casó con un empresario adinerado, pero tras su divorcio, su vida dio un giro oscuro. Perdió su fortuna y quedó obsesionada con recuperar su estatus. Comenzó a trabajar en seguros, donde descubrió un modo macabro de hacer dinero. Experimentó con venenos en animales antes de usarlos en humanos. Era una mujer carismática y persuasiva, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas. Capítulo 2. Los crímenes perfectos, o casi. Gilla eligió el cianuro como su arma. Un veneno indetectable al gusto, mortal en pequeñas dosis y casi imposible de rastrear en autopsias antiguas. Sus víctimas más conocidas: Angela Tarditi, 1993, una amiga cercana. Ya le sirvió un postre contaminado. Murió en agonía minutos después. Dora Cecilia Luján, 1994. Otra conocida. La invitó a tomar té en su casa y mezcló cianuro en su taza. Tercer intento fallido, 1995. Intentó envenenar a otra mujer, pero ésta sobrevivió y la denunció. Su método: estudiaba las dosis en gatos y perros callejeros antes de actuar. Fingía angustia en los funerales, ganándose la compasión de todos. Cobraba los seguros de vida que ella misma había gestionado. Capítulo 3. La caída de la reina del veneno en 1995. La policía comenzó a investigar las misteriosas muertes vinculadas a Gilla. Cuando la tercera víctima sobrevivió y la acusó, todo se desmoronó. Allanaron su casa y encontraron frascos con cianuro. Descubrieron sus notas, donde detallaba sus experimentos con venenos. Confesó parcialmente, pero nunca mostró remordimiento real. Los psicólogos que estudiaron su caso señalaron: trastorno narcisista, creía que merecía una vida de lujos a cualquier costo. Psicopatía emocional, no sentía culpa por sus actos. Obsesión por el control, planeaba cada crimen meticulosamente. Era manipuladora, inteligente y peligrosa. La combinación perfecta para una asesina en serie. Conclusión. El legado de una asesina de alta sociedad de Gilla Murano demostró que el crimen no tiene clase social. Su caso sigue siendo estudiado en criminología por su frialdad y premeditación. ¿Fue una mujer desesperada o una psicópata que disfrutó el poder de quitar vidas? Su historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse tras una sonrisa elegante. El violador y asesino que aterrorizó Buenos Aires. Introducción. El depredador de las calles porteñas a mediados de los años 80, mientras Argentina se recuperaba de la dictadura militar, un monstruo silencioso comenzó a acechar a las mujeres de Buenos Aires. Pablo Escalada, conocido como el psicópata de Flores, fue uno de los criminales más brutales de la época. Violador serial, asesino y cazador de mujeres jóvenes. Operando principalmente en el barrio de Flores, Escalada utilizaba su auto como trampa mortal, ofreciendo rides falsos a sus víctimas antes de atacarlas. Su caso expuso la vulnerabilidad de las mujeres en los espacios públicos y dejó una marca imborrable en la historia criminal argentina. Esta es la historia de un depredador humano que convirtió las calles de Buenos Aires en su territorio de caza. Capítulo 1. Los primeros años de un futuro monstruo. Pablo Escalada nació en 1959. En una familia de clase trabajadora. Desde joven mostró comportamientos perturbadores, acoso a mujeres. En su adolescencia ya había sido denunciado por persecución y manoseos en la vía pública, obsesión sexual. Sus amigos relataron que hablaba de mujeres como objetos. Antecedentes penales, pequeños robos y agresiones, pero nada quisiera prever la ola de horror que vendría. A principios de los 80 comenzó a trabajar como chofer de remises, lo que le dio acceso a víctimas vulnerables. Capítulo 2. El modus operandi del terror. Escalada perfeccionó un método macabro. Se hacía pasar por taxista legítimo, especialmente cerca de paradas de colectivo nocturnas. Seleccionaba víctimas, mujeres jóvenes, muchas estudiantes o trabajadoras que volvían solas. Las llevaba a zonas desoladas, donde las violaba y luego las estrangulaba o apuñalaba. Desechaba los cuerpos en terrenos baldíos o descampados. Víctimas confirmadas:
Entre 1986 y 1987, Silvia Gallardo, 17 años. Su caso fue el que destapó la investigación. María Elena Sanjurjo, 22 años, encontrada semidesnuda en un terreno baldío. Otras 2 víctimas no identificadas públicamente. Se cree que pudo haber más asesinatos no resueltos de esa época vinculados a él. Capítulo 3. El error que lo delató en 1987 cometió un fallo crucial. Dejó huellas en el auto usado en el último crimen. Una sobreviviente logró escapar y dio una descripción detallada. La policía rastreó los vehículos similares en Flores. Cuando lo arrestaron, la evidencia fue aplastante. Ropa ensangrentada en su casa, un cuchillo con restos de ADN, fotos de mujeres en su billetera, posibles blancos futuros. Capítulo 4. La confesión bajo tortura y su final. En esa época, los métodos policiales eran más brutales. Fue torturado durante el interrogatorio, como era común en esos años. Confesó los crímenes, pero algunos dudan de la veracidad por la coerción. Condenado a prisión perpetua en 1988. Su final llegó rápido. En 1991 fue apuñalado hasta morir por otros reclusos en la cárcel de Devoto. Nunca se supo si fue un ajuste de cuentas o venganza por sus crímenes. Capítulo 5. Análisis psicológico. ¿Qué lo hizo un monstruo? Expertos que estudiaron su caso señalan: trastorno antisocial de la personalidad, 0 empatía por sus víctimas, sadismo sexual, excitación por el sufrimiento ajeno, misoginia patológica, odio hacia las mujeres, vistas como objetos. Era el depredador perfecto, calculador, metódico y sin remordimientos. Conclusión. Un legado de terror y una advertencia. El caso de Pablo Escalada dejó secuelas en Argentina. Cambió la forma en que las mujeres viajaban solas de noche. Expuso fallas en la investigación de crímenes sexuales en los 80. Se convirtió en símbolo de la violencia machista más extrema. Hoy su nombre sigue causando escalofríos. ¿Cuántas víctimas más hubiera tenido si no lo atrapaban?